Un minutuco por encima de la una, es martes de mesa de análisis político. Dábamos el titular al término del informativo. Profundizamos ahora un poquito más. Partido Popular y Partido Regionalista han anunciado un principio de acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Cantabria para el año 2025. Tras 2 reuniones de trabajo, aunque el PRC aún debe ratificar el pacto en sus órganos internos. Serán esta tarde, a última hora de la tarde, cuando se reúna el órgano interno, la ejecutiva del Partido Regionalista, para ratificarlo. La propuesta del PRC incluye una batería de medidas valoradas en 50 millones de euros para áreas que han considerado prioritarias como sanidad, educación y apoyo al medio rural, compromisos que el Partido Popular ha aceptado en este borrador inicial de presupuestos. Claro, tengo que empezar saludando a Cándido Cobo, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Rompemos esquema de Parlamento de Cantabria, que es con lo que íbamos a empezar a hablar. Sé que tienes la misma información que yo, porque lo estábamos hablando ahora fuera de micro. Efectivamente, estábamos hablando fuera de micrófono, que parece ser que había llegado a un acuerdo entre el Partido Regionalista y el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos del año 2025, y bueno, comentábamos que efectivamente yo entiendo que es una medida positiva para Cantabria, y entonces, bueno, hay que intentar aprovechar estas oportunidades que se dan cuando no se tiene mayoría. Hay que negociar con las fuerzas políticas, y en este caso se ha llegado a un acuerdo con el Partido Regionalista, pues bienvenido sea. No digo que sea malo, pero que ha sido rápido el acuerdo. Sí, que eso no quiere decir que sea malo que un acuerdo sea rápido. Digo que en 2 reuniones ha estado ventilado, que me ha sorprendido. Pues parece ser que hay coincidencia de presupuestos, de intereses, y lógicamente en este sentido, pues lo lógico es llegar también a un acuerdo, ¿no? Saludo a Nora Cruz, Partido Socialista. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, claro, nos pilla a todos ahora con el pie cambiado, pero ¿os ha pillado por sorpresa que haya sido hoy el acuerdo en esta segunda reunión? Pues sobre todo teniendo en cuenta que cuando se anunció por primera vez el acuerdo, se dijo que por parte del Partido Popular estaba abierto a mantener reuniones con otras agrupaciones, y evidentemente con esta noticia esto ya no es una posibilidad. Luego, porque no se han reunido con el Partido Socialista, ¿verdad? No, hasta la fecha. Mercedes González, Podemos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Sorprendida con ese acuerdo? Insisto, que no tiene por qué ser malo que un acuerdo sea rápido, pero no sé si sorprendida con que haya sido tan rápido. Hombre, cerrar unos presupuestos de una comunidad autónoma en únicamente 2 reuniones, pues es cuando menos sorprendente, lo cual, bueno, pues a lo mejor es que anteriormente ya había por lo menos un avance en algo, es lo que parece indicar, por lo menos a mí fue mi forma de verlo. Profundizaremos más adelante, porque, más adelante quiero decir, en días posteriores, porque de momento la información que tenemos, Cándido lo puede confirmar, es casi el titular. El titular que sale en los medios de comunicación y que poquito más. Que estábamos transcribiendo hace poquito. Sí. Y bueno, eso, hoy tendrá la ejecutiva del Partido Regionalista. Entiendo que en próximas horas iremos conociendo más detalles de ese acuerdo, que claro, es imposible de valorar porque no tenemos todavía los datos. Lo que sí que podemos valorar es lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cantabria. Hablábamos del Partido Regionalista y quizás lo más destacado de la sesión de ayer es la moción que impulsa el Partido Regionalista para solicitar al Gobierno tomar medidas concretas para fortalecer, leo textualmente, la atención sanitaria en la comarca de Campo. Ha contado con el apoyo de PRC, PSOE y Vox, con la abstención, no, con el rechazo del Partido Popular. Empiezo por Norac, ya que apoyó la moción. Hoy no tenemos Partido Regionalista, así que empiezo por Norac, que apoyaron la proposición. Bueno, realmente, tal y como explicó el ex consejero Pesquera, las zonas limítrofes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por nuestra orografía, son las que están expuestas a mayores dificultades, pero precisamente porque es donde hay menos densidad de población y población más mayor está ahí, reside ahí, se tienen que poner más medios. O sea, lo que no puede haber es, bueno, también se habló del transporte sanitario, y lo que no puede haber es swaps sin médico en zonas que están a 2 horas de un centro hospitalario de primer nivel. Cándido. Creo recordar que fue una abstención, no fue un rechazo. Puede ser una abstención, sí. Creo que fue una abstención por parte del Partido Popular. Bien, la zona de Campo es una zona complicada, es una zona alejada, pero obviamente el compromiso del Partido Popular es serio.
es serio para dotar de todas las infraestructuras, todos los medios médicos y materiales, lógicamente, para que todos los habitantes, todos los ciudadanos de la zona de campo tengan cubiertas las necesidades básicas en la zona, en la cuestión sanitaria. Ayer se trató pues una serie de cuestiones que por parte del creo Partido Regionalista. Sí, Partido Regionalista. La moción en orden a, digamos, efectuar algún tipo de actuaciones para que esa garantía sanitaria se lleve a efecto. Yo estuve en el plenario y no hay ninguna medida concreta por parte del Partido Regionalista. El día anterior, el lunes anterior, el consejero de Sanidad dio las explicaciones oportunas, que cuáles eran los problemas que afectaban a esta zona sanitaria. Dijo, y con total rotundidad, que no existían en este momento médicos para afrontar algunos servicios del SWAP, algunos días, no todo, lógicamente, un médico. Entonces se dijo, bueno, que se articulen aquellas medidas o aquellas soluciones por parte de los grupos políticos que entiendan que deben tomarse, pero yo ayer en el plenario no escuché ninguno. En el futuro sí que se van a incorporar varios médicos, ya se están haciendo los trámites, se están creando las plazas para que en su caso puedan ser incluso interinos los que se pueden hacer frente a a la cobertura de estas plazas que lógicamente que se van a crear, y sobre todo también lo que existe es un déficit de infraestructuras importante, tanto en el SWAP, que se cayó hace dos o tres meses. Sí. 3 meses, Tres donde meses, no, se cayó un techo, donde se han ¿Ha puesto sido este mes, las no? medidas. Yo iba a decir 3 semanas. No, creo que un mes, más de Sí, un mes, un mes y medio, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Donde se cayó el techo, digamos. Sí. Eso se dio a una falta de mantenimiento durante varios años. No es que el año pasado acá se haya caído el techo así porque sí, ¿no? Hay una falta de compromiso en su momento por parte del anterior gobierno en el mantenimiento de infraestructuras básicas de sanidad, no solamente en ese SWAP, sino también en el propio hospital. Se están acometiendo obras importantes, hay una planificación importante para que esa garantía, para que esas infraestructuras, para que se dé a los habitantes de la zona de campo el servicio sanitario que precisa, que es indispensable y que está garantizado, entiendo, por parte del Gobierno de Cantabria en todos sus extremos. Bueno, a nosotros obviamente nos parece bien que la zona de campo, pero no solo en campo, creo que el tema de sanidad, yo lo he dicho aquí en más de una ocasión, estamos viviendo un caos sanitario, un caos total y absoluto en toda Cantabria, ya no solamente con el tema de SWAP, con el tema de profesionales, que faltan profesionales, faltan dotaciones, faltan médicos, falta de todo. El tema del transporte está siendo en estos días noticia permanentemente porque se están asumiendo unas esperas que son inhumanas, lo voy a decir así, o sea, pacientes que vienen de ponerse unos tratamientos de quimioterapia, unos tratamientos duros, personas con 80 años que tengan que estar 7 horas esperando una ambulancia para que les traslade, esto es inhumano, o sea, bajo mi punto de vista. Y bueno, yo creo que una vez más pues estamos siendo observadores de una gestión por parte del gobierno del Partido Popular que tiende a la privatización de todos los servicios, y esto es lo que pasa cuando tendemos a privatizar. Nosotros ya en su momento presentamos una PNL para la internalización del transporte médico. Creemos que favorecería, y desde luego se ha visto que se ha sacado a concesión nuevamente el transporte de ambulancias y bueno, pues creo que ayer salía la noticia que en poco menos de 15 días ya tenía 44 o 45 expedientes, con lo cual creo que no es el problema de la empresa adjudicataria, sino del propio sistema. Lo que sí creo es que hacen falta medidas concretas, sí es verdad, ahí estoy totalmente de acuerdo. Si no hay médicos hay que traerles, yo el otro día lo decía también. A mí, como ciudadana, que a un político me diga es que no hay médicos, o un consejero, es que no tenemos personal. Mire, es que me da exactamente igual, yo lo que quiero es que si me pongo enferma me atiendan. Y no que me manden a un hospital o a una clínica privada que ya después lo pagará alguien. No, yo lo que quiero es que me garanticen la sanidad pública y de calidad como ciudadana. Nora, meto otra variante, porque decía que han ido. Bueno, es que ayer en la moción no he escuchado ninguna medida concreta. Podemos seguir hablando de este tema, pero también pongo encima de la mesa, ¿qué medidas concretas creéis que tenemos que tener? En este caso para campo, pero creo que lo podemos extender, a toda la comunidad autónoma.
Bueno, ya que se habló de campo en el Pleno, medidas concretas, se habló de la hospitalización domiciliaria. Por ejemplo, se puso como ejemplo de cómo se ha recortado un 50% el número de camas en campo de hospitalización domiciliaria. Eso por un lado. Está el problema del transporte médico, que también se trató, y luego sobre si hay médicos o no hay médicos, este argumento lo estuvimos oyendo todo el verano porque efectivamente, debido a la pandemia del COVID, el retraso en que la nueva generación de médicos internos residentes que acaban de formarse, tradicionalmente acaban en mayo, pues se vio retrasado hasta finales de verano, entonces hasta septiembre. Entonces estamos ya a 29 de octubre, esos médicos han finalizado y mismamente la Asociación de Médicos de SUAP, que ha anunciado unas movilizaciones, ha anunciado que esos contratos para esos residentes no están formalizados. Puede que, como diga Cándido, están trabajando en ello, pero es que no están ahí. Entonces, lo que se temen es que de nuevo se acercan las fechas de una alta demanda sanitaria. Como por la gripe. Sí. Por la gripe y luego las Navidades, porque claro, es un cóctel perfecto. Hay una mayor demanda, pero es un periodo vacacional que además los médicos del SUAP han anunciado que ya se les han cancelado directamente todas sus solicitudes de vacaciones para las fechas de diciembre. Entonces, si no había médicos y han acabado los residentes, ¿cómo es que seguimos con el mismo argumento? Aparte, perdona, o sea, Sí. sabíamos lo que comentaron ahora de que se había retrasado. Esto, bajo mi punto de vista, es una falta de planificación, porque la pandemia ha sido hace 4 años. Se sabía hace 4 años que esos MIR iban a terminar más tarde, con lo cual ya se sabía que en vez de en junio iban a terminar en septiembre, con lo cual es una falta de planificación lo del verano total y absoluta. Cándido. No, en cuanto a las camas, se ha reducido de 12 a 6, creo recordar. Pero lo que estaba claro es que esa utilización, en el mejor de los casos, estaba siendo utilizada un 29%, es decir, de las 12, en media se estaba utilizando un 29%, y en algunos casos un 40%. Es decir, se ha reducido no por, digamos, por una reducción de presupuesto, en absoluto. Simplemente pues, es una cuestión de necesidad. En estos casos, los propios médicos, quiero recordar, la propia gerencia de Sierra Llana y de Hospital Tres Mares, solicitaron que se redujera porque no estaba siendo utilizada. Entonces, a medida que la necesidad se vaya viendo, pues lógicamente se irán reponiendo esas camas o no. Pero ahora mismo la ocupación era de entre un 29 y un 40%. Es decir, no tiene sentido mantener 6 camas ahí cuando hay que movilizar y hay que tener en cuenta otra serie de circunstancias, la disponibilidad de la familia, hay que movilizar recursos de médicos que hay que quitarlos de otro lado. Es decir, es una circunstancia que no es decir, bueno, no, me lo quito y no. Vamos a ver, eso requiere una planificación importante y hay que optimizar los recursos que en estos casos tenemos. La falta de médicos es un hecho, no solamente en Cantabria, sino en toda España. De hecho, la Unión Europea, he leído ayer la noticia, que se está planteando la posibilidad de incorporar médicos de otros países, dada la escasez de profesionales de la medicina, no solamente en España, sino en toda Europa. Es decir, es un problema recurrente y un problema que puede hacerse extensión o se hace extensión no solamente a Cantabria, sino a todos los sitios. La planificación, ya se hizo la planificación, se sabía, ya se advirtió a todos los centros SUAP y a todos los hospitales de que efectivamente en determinadas fechas no iba a haber médicos, porque las plazas son las que son, las plazas están cubiertas todas, creo que solamente hay una vacante, que es la de Liébana, las demás están todas cubiertas y no se pueden cubrir con interinidad, eso lo dijo si no se crea la plaza. Entonces, es decir, la situación es bastante importante, es decir, no voy a decir crítica, pero sí que hay una carencia que obviamente obliga a una planificación muy importante, que es la que se hizo antes del verano, y en absoluto ha habido el caos que se está manifestando por parte de la compañera de Podemos y el Partido Socialista. Es la sensación que quiere crearse en Cantabria porque es un campo de batalla desde el punto de vista político importante al que quieren aferrarse. No ha existido, si ves las cifras anuales, del verano, de la falta de ocupación de esas plazas o de las ausencias, ha sido ridícula, es decir, 0 y pico %. En muchos de los casos se han perdido en función del número total de horas que se dispensan, ¿no? Entonces, es más una sensación que quiere transmitirse porque la sanidad es un arma política importante al que quieren aferrarse, pero que no existe para nada ese caos que se está mencionando de contrario, ¿eh? ¿Existe ese caos?
Que dice Cándido que no. Solo hay que escuchar a los usuarios, solo hay que escuchar a los usuarios del transporte sanitario, de esos 45 expedientes de queja, y la asistencia se ha intentado garantizar dentro de lo posible, pero ¿a qué precio? Se han anulado todos los permisos del personal médico, que acabó en la época de verano exhausta. Eso no es una situación deseable para mi médico. O sea, yo no quiero que me atienda un médico que está agotado, que no ha podido disfrutar de sus descansos, o que se los ha visto anulado en el último momento, con el trastorno que eso puede suponer para conciliación y para el bienestar mental de los profesionales. Entonces, que se cancelen los permisos en verano, y como vemos que va a pasar, o parece que así todo indica, en diciembre van a haber cancelados todos sus permisos, es que es una situación que no es sostenible en el tiempo, porque llegará un momento en que el colectivo profesional que nos tiene que cuidar no va a estar en plena forma. Cambiamos de asunto, si os parece. El Partido Socialista llevaba unas medidas pertinentes para controlar el precio de los alquileres, haciendo el uso de las herramientas establecidas, leo textualmente, la Ley de Vivienda Estatal y otros extremos. Nora, bueno, lo primero, si te parece, hacemos una radiografía de cómo está la situación de la vivienda, y nos explicas también qué es lo que solicitabais, qué medidas pertinentes, que dice el texto textualmente, son las que se pide desde el Partido Socialista. Bueno, la Ley de Vivienda Estatal propone un control de los precios del alquiler, que de nuevo volvimos a explicar que no afecta para nada a los pequeños propietarios. Pasaría por el primer paso, que es declarar las zonas tensionadas. Los ayuntamientos podrían elegir y decidir si van a declarar estas zonas tensionadas, y en esas zonas tensionadas, una vez registradas, o bien los propietarios de 5 viviendas o más, o si la comunidad autónoma lo considera oportuno, en vez de acogerse a esa definición, se acoge a la de las zonas no tensionadas, que es de 10, los propietarios de 10 viviendas o más, tanto sea persona física como jurídica. Es en esos casos en los que a esos propietarios, no al pequeño propietario, no al que tiene una vivienda en alquiler, 2 o 3, o en cualquier caso menos de 5, eso no afectaría a los pequeños propietarios. Se propone hacer un control del alquiler, de modo que no se puedan hacer subidas abusivas, de modo que el arrendatario tenga una herramienta para poder negociar subidas del alquiler que no se basen solo en el precio, en la oferta de mercado, porque la oferta de mercado en algunas zonas está poniendo los precios aún inasequibles para gente que trabaja. Hablábamos de las zonas donde hay más problemas de vivienda, como Santander, Torlavega, Castro, incluso Camargo. Entonces, los precios están, como se deja que el mercado se autorregule y nadie intervenga, van a ser totalmente inasequibles para los jóvenes, para las personas vulnerables. Y eso no puede ser. Se les expulsa de las zonas donde han vivido y se les manda a generalmente zonas más alejadas o más periféricas, en vez de mantener el tejido social de las ciudades y de los barrios. Cándido, aquí el consejero ha sido claro. Quiere decir, desde hace más de un año ha sido claro, sí, con que no va a intervenir el mercado. No, es que es una política bastante clara en este sentido. Más del 90%, yo creo que es el 95% de los pisos que se ponen en alquiler son pequeños propietarios. Es decir, se tiene la idea de que que es que la gente que está poniendo de alquiler son gente muy rica, que son estos grandes fondos buitres, grandes tenedores que se ocupan de acaparar la vivienda y luego ponerlos ellos al precio que consideran oportuno en el mercado. No es así. Es decir, más del 90% son pequeños propietarios. Es decir, gente que con sus ahorros ha podido conseguir una segunda vivienda y es la que decide en cada momento si la pone o no en alquiler. Vamos a ver, todos los especialistas de agencias inmobiliarias, colegio de economistas, dicen que absolutamente no sirve para nada el tema de declarar las zonas tensionadas. Es decir, eso no va a implicar una mayor reducción en el precio de la vivienda. Lo que está originando de manera clara y ya desde el punto de vista de los estudios técnicos, manifestándose que es que se está incrementando el valor del precio porque no existe oferta. Si falla la oferta, evidentemente los precios van a subir,
Es decir, en aquellas zonas al propietario no puedes decir, no, te voy a poner este precio y encima no te voy a dar garantías para cuando una persona alquile una vivienda yo pueda asegurarme o el cobro o, lógicamente, si no se cobra, el desahucio de esa vivienda para disponer de ella como considere oportuno. En aquellas zonas tensionadas, las garantías, y es una de las causas por la que no existe oferta en estas zonas, es porque o no existe vivienda o se ponen unas condiciones y unos requisitos para que una persona pueda mantener esa vivienda, en este caso en alquiler, que no son asumidas o no pueden ser asumidas por la propiedad porque va en detrimento de sus derechos constitucionales, del derecho a la propiedad, a cobrar una renta por esas viviendas y, lógicamente, en el supuesto de que no se pague, pues a obtener el desahucio de esas mismas. Es decir, hoy día no existe ninguna garantía por parte del propietario. Si lo hubiese, desde luego se pondrían 50, 100 o 200.000 viviendas a la venta, que eso sí que implica una reducción del precio de la misma. Lo que reduce el precio no es la limitación a las zonas tensionadas, sino una mayor oferta de la vivienda. Es la que garantiza que al final los precios van a bajar. Leí el otro día un artículo que, obviamente, el tema de la vivienda está muy intervenida desde el punto de vista de la administración y eso hace que existan cada vez más cargas, más trabas para que la propiedad o no pueda construirse vivienda o el que lo tiene tenga unas cargas tan importantes que no le interese poner la vivienda en el mercado. En el momento en que haya una mayor liberalización, seguramente aumentará la oferta, bajarán los precios y no debemos acudir a la designación de zonas tensionadas o de limitación de zonas tensionadas en las comunidades. En este caso, entiendo que la ley de vivienda es mala, la ley de vivienda a nivel estatal, y no podemos caer en ese error. Merche. Bueno, yo tengo una pregunta para Cándido, porque ha dicho que, Nora ha comentado que la proposición de ayer era para grandes tenedores. Cándido ha comentado que, según su opinión, el 95%. Entonces, ¿por qué han votado en contra? Porque han votado en contra si el 95%... Habría que ver para los grandes tenedores, a ver lo que entienden ellos por grandes que tenedores. Mayores de 10 pisos, lo acaba de decir ahora mismo. Bueno, yo entiendo que en su conjunto, ni para mayores ni para menores, entendemos que la limitación de zona tensionada, la limitación de precios, al final va en contra del propio mercado, se revuelve y, evidentemente, estamos viendo las consecuencias. La ley de vivienda es del año, creo, 22. Entonces, de entonces para acá, no ha hecho sino empeorar año tras año el tema de la vivienda, por desgracia, no solamente en Cantabria, sino en toda España y en toda Europa, porque es una materia excesivamente regulada. Si no se habilitan viviendas, si no se construyen, lo dicen todo el mundo, si no se hacen más viviendas para que, obviamente, todo el mundo pueda acceder a ellas y haya una mayor oferta, los precios difícilmente van a bajar, ni con designación o delimitación de zonas tensionadas, ni protegiendo a las personas. Es decir, se necesitan una serie de factores que en estos momentos, obviamente, hay que conjugar, valorar. Es una situación complicada, delicada, pero no pasa por la delimitación de zonas tensionadas. Esa es la opinión, al menos, del Partido Popular. Sí, nosotros desde luego estamos a favor de ese control, porque lo que se está viendo es, Podemos a nivel estatal vota a favor, ¿no?, de la ley de vivienda. Sí, por supuesto. No, y es más, ayer mismo ha salido la votación que Podemos había llevado para aprobar o para dar su voto a los presupuestos generales del Estado, en la que el 90% de la militancia ha ratificado que... Déjame hacer un paréntesis, porque igual hay oyentes que se han perdido. Sí. Es una votación interna, una especie de... no son primarias, pero una consulta. Eso es, una consulta. Perdón, una consulta que hacéis a la militancia de Podemos para ver si se apoyan o qué hay que exigir, mejor dicho, ¿no? Sí, para apoyar los presupuestos de España en una negociación con el Partido Socialista. Eso es, se plantea una situación, la dirección de Podemos, y lo traslada a la militancia para que ratifique o no esa decisión. Y en este caso es la bajada por ley, uno de los puntos que se llevan es la bajada por ley del 40% del precio de alquiler, obviamente con unas características, pero es así. Con lo cual nosotros sí consideramos que el mercado hay que regularle. ¿Por qué? Porque no faltan viviendas. Cándido dice que faltan viviendas. Nosotros la semana pasada hemos presentado una PNL y hemos estado haciendo un estudio nos hemos recorrido toda Cantabria, de todas las promociones que hay prácticamente terminadas y abandonadas de la crisis del 2008, que están en manos de la Sareb o en manos de fondos buitre. En un vídeo que dura 1 minuto y pico han salido prácticamente 6.000 viviendas
que podían destinarse perfectamente el Gobierno de Cantabria con una rehabilitación a alquiler social, a sacarlo al parque público de vivienda. 6.000 viviendas. ¿Somos conscientes de lo que serían 6.000 viviendas para Cantabria? Eso no se hace. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Porque interesa que el mercado siga subiendo y siga especulando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está haciendo de oro. Vamos a decir las cosas claras. O sea, esto es así. Si interesase realmente, no faltan viviendas. O sea, lo que falta es voluntad política. Voluntad política para que esas viviendas salgan al mercado. Porque, como digo, hemos visitado las promociones y son promociones que ahora tienen deterioros por los años que llevan cerradas. Pero son promociones que están acabadas, hasta con buzones. O sea, y que están en manos de la Sareb, de grandes fondos buitre, que en concreto había una, creo que es en Vargas, que está siendo vendida en un portal inmobiliario, 81 viviendas a 1 millón y pico de euros de un fondo buitre. Bueno, ¿por qué no interesa que esas viviendas que están cerradas y que están abandonadas pasen a formar parte del parque público? Pues porque no interesa, porque es mejor que sigan especulando y que sigan, bueno, pues jugando con un derecho constitucional, que es que todas las personas tengan derecho a una vivienda digna, que no se nos olvide. Hola. Aparte de lo que se explicó de las zonas tensionadas y el alquiler, que vuelvo a insistir, no afectaría a los pequeños propietarios, de modo que si más del 90% de los alquileres son de pequeños propietarios en Cantabria, tranquilidad, los pequeños propietarios no entran en esta regulación. Pero también hay que tener en cuenta que esta ley, la Ley Estatal de Vivienda, tiene en cuenta que los propietarios pueden aumentar un 10% del precio desde el último alquiler si acometen reformas en la vivienda. Es decir, hablamos de hacer accesibles, todo el mundo está viendo los edificios antiguos, yo lo veo con más intensidad en el centro de Santander, que se están rehabilitando todos los portales para hacerlos accesibles, porque las viviendas de una determinada, de los 50, de los 60, pues tenían estos entresuelos que hacen muy difícil la accesibilidad de las personas mayores y con sillas de ruedas. De modo que si en los últimos 2 años esa vivienda se ha hecho una rehabilitación para mejorar la eficiencia energética o para mejorar la accesibilidad, el dueño es totalmente libre de subir un 10% del alquiler. Si se firma un contrato de alquiler de más de 10 años de duración, también puede subir el precio más de un 10%, que es una cantidad considerable. Luego, hay que ver esta ley de vivienda estatal en su conjunto, no centrarnos tanto que en una de las variables es las zonas tensionadas, pero tiene otra serie de mejoras que ayudaría a que los centros y los barrios se rehabilitaran y la gente pudiera permanecer. No nos olvidemos de que la población está envejeciendo y a veces, si no hay acuerdo entre los vecinos, todo el mundo conoce casos, necesitan una silla de ruedas y en algunos casos han tenido que cambiar de domicilio o irse a casa de unos hijos porque en su propio domicilio no tienen manera de subir o bajar o no tienen ascensor, por ejemplo, que ahora se están acometiendo todas esas reformas. Entonces, es una ley que aporta muchas más soluciones y evita, junto con los pisos turísticos que están haciendo polvo el centro de nuestras ciudades, el que la población se vaya a las afueras, a la periferia. Porque claro, el suelo para construir nueva vivienda, que es la única medida que propone el Partido Popular, que es construir, no está en el centro, está en la periferia. Luego, lo que va a forzar es a toda esa población a tener que desplazarse hacia afuera. Y luego ya sí tenemos en cuenta lo que eso significa para el medio ambiente, porque si yo me traslado a una ciudad de dormitorio tendré que usar lo deseable sería el transporte público, pero si no está preparado será el vehículo particular y tenemos pues entradas y salidas en Santander tenemos todas las mañanas 100.000 vehículos entrando y saliendo, con lo que eso supone de contaminación tanto atmosférica como del sonido y entonces esto va a suponer un problema. Cuando la Ley Estatal de Vivienda tiene todas estas medidas en su conjunto. Y yo lo que decía no es para nada lo que la promoción de viviendas, las nuevas promociones de viviendas, la única alternativa que propone el Partido Popular. Eso nunca lo hemos dicho. Eso es una de las cuestiones esenciales que plantean todos los colegios profesionales y todo el que trabaja en el mundo inmobiliario. Es decir, sabe que, incluso sociólogos, es decir, saben que si no existe oferta,
lógicamente la demanda se dispara y entonces suben los precios. Pero esa es una de las patas del banco. La otra es, y no menos importante, la garantía para el pequeño propietario de su propiedad. Es decir, la garantía para poder, porque digo que el 90%, no, del 95% de las viviendas son de un propietario, que tienen una vivienda, otro propietario, es decir, pequeños propietarios de viviendas, que son los que los ponen en el mercado y son los que pueden hacer bajar los precios. Si esas personas no se les da la garantía, a esa propiedad no se le garantiza su derecho de propiedad constitucional, no se le garantiza, obviamente, el pago de los salarios, el pago de la renta, y no se le garantiza que en su momento, cuando lleguen determinadas circunstancias, no va a poder desahuciar a una persona porque las personas que están dentro están en situación de vulnerabilidad, con lo cual se van a prorrogar los contratos. Obviamente, sin esa garantía nadie se va a arriesgar a poner su vivienda en el mercado. ¿Por qué? Porque los costos y los gastos que le va a originar a esa persona el poner en el mercado la vivienda no va a compensar los posibles beneficios que pudiera tener con el precio del arrendamiento, que en muchas ocasiones no está garantizado. Hoy día los costes de los seguros contra impagos, los costes de las financieras, es decir, una serie de los gastos de agua, luz que tienen que soportar en muchas circunstancias que no se van a poder reembolsar, hacen que una persona no ponga efectivamente su vivienda en el mercado, y al aminorar la oferta, obviamente van a subir tanto en una zona, en el centro de Santander, en las afueras o en cualquier otro sitio. ¿Creéis como Cándido que los pequeños propietarios, hablaba de pequeños propietarios, tienen miedo a alquilar su segunda vivienda? El Partido Socialista ya había puesto en marcha el plan Moviva, que convenientemente se dejó en un cajón y sin hacer ningún tipo de promoción, que lo que contemplaba era esto, precisamente, poder garantizar y dar una seguridad a los propietarios del cobro del alquiler. Luego, si esto es una medida que también tiene encima de la mesa del Partido Popular, no sé por qué no se está dando la promoción debida al plan Moviva. Sí, bueno, nosotros un poco en la línea de lo que dice Nora, ya presentamos hace bastante un plan similar, que era el plan como el que tiene Euskadi, el plan Etxebide, que lo que hacía es precisamente eso, que el gobierno se muestra garante de que esos alquileres se van a cobrar, o en un momento dado esos pequeños propietarios van a tener todas las garantías. Entonces, bueno, yo os lo he dicho antes, creo que lo que falta es voluntad política para solucionar este problema. Antes de irnos a publicidad, lo voy a hacer con Cándido, por ser alcalde. Pedagogía, porque ayer se ha aprobado también una moción del PRC para que en el plazo de un mes se asignen fondos para el plan de inversiones municipales. Voy a hacer pedagogía con Cándido por ser alcalde, que creo que es el que mejor nos lo puede explicar, más allá de tertulia. ¿Cuál es la importancia de este plan de inversiones municipales? Por cierto, la moción se ha aprobado por unanimidad, Sí, está apoyada por todos los grupos políticos, dado que va a ser inminente la salida de este nuevo decreto de ayudas. Tal como dices, como alcalde conozco perfectamente de qué va a tratar, cómo se va a articular. Es igual que el anterior plan que llamábamos del 2017, creo recordar, y 2021, 2023, el plan Mazón, es prácticamente el mismo decreto. Entonces van a ser, creo, 29 millones de euros lo que se van a articular, los van a poner encima de la mesa para este tipo de planes. Para los ayuntamientos pequeños es una ayuda importante, porque, como se decía ayer en el Pleno, son unas obras que yo llamaría de proximidad, igual que cuando se adquiere un producto de proximidad, pues este tipo de obras que no son grandes, de una importancia estratégica fundamental, porque no son grandes obras, pero sí que lo son desde el punto de vista funcional, dado que atienden pequeñas carreteras, pequeñas obras, pequeñas plazas que con nuestros presupuestos en principio pues no podríamos afrontar. Creo que ya tenemos este año 225.000 euros. ¿De presupuesto? No, lo que se les va a más o menos, no, de presupuesto no, son un poquito más. Pero bueno, me extrañaba, son 225.000 euros que creo que son 2 o 3 proyectos lo que podremos poner en funcionamiento con este dinero que nosotros podemos completar. Es una subvención con lo cual nosotros podemos presentar proyectos de un valor superior a esa cuantía, ¿no? Y cada uno en función de
en función de la población y de si es catalogado o no como núcleo en riesgo de despoblamiento, pues va a poder... Por ejemplo, Celaya entiendo que sí está catalogado, ¿no? Nosotros de estas cuantías, de estas obras, nosotros pondremos el 80% lo pone el Gobierno de Cantabria y un 20% lo financia el Ayuntamiento, salvo en las zonas de despoblamiento, que son 95%, que creo que son 39 municipios, que ponen el 95% el Gobierno de Cantabria y el 5% los municipios, y el Valle Villaverde y Tresviso, que son el 100% a cargo del Gobierno de Cantabria. Son cuantías importantes para, ya te digo, no son desde el punto de vista político importantes porque no son grandes obras, pero sí para nosotros, para los pequeños municipios, sí que son importantísimas porque, como te digo, atendemos pequeñas obras de proximidad. La verdad es que hoy con los precios que están las contratas tampoco podemos acceder a grandes obras con ese presupuesto, pero sí que nos ayudan a que el vecino pueda tener esa carretera, un barrio pueda tener su plaza, obras de saneamiento, obras de alumbrado, que obviamente son importantísimos en el día a día y que muchas veces no se ven, pero que a nosotros nos hacen una función fundamental en el día a día en lo que es el servicio para los vecinos, que, como digo, es una cuestión fundamental. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y continuamos aquí con nuestra mesa de los martes, nuestra mesa política. Venga. Continuamos aquí en El Mirador, en Mix FM, con ese alto en el camino que vamos a hacer. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Tecnelt SL. Proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42. O en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM.
cómo va pasando la mañana, quedan 20 minutos para las 2. Bueno, cómo va pasando la mañana, cómo va pasando el mes, porque estamos ya a 29. Quería terminar la tertulia. Es verdad que hablando de un tema que no es 100% de Cantabria, nuestra tertulia siempre hablamos de temas de Cantabria, pero creo que también afecta el funcionamiento interno, o los ciudadanos tenemos ahora interés por el funcionamiento interno de los partidos. Quiero decir, a raíz de todo el caso de Errejón, hemos empezado a hablar de planes dentro de los partidos para este tipo de cosas, para este tipo de situaciones, si es que ocurren. No sé si son planes nacionales dentro de los partidos, hablo, si son planes estatales, si tiene que intervenir, si ocurre algo en Cantabria, los partidos aquí en Cantabria, si pasaría a los partidos estatales, o Norac, por ejemplo, si ocurre en el Partido Socialista. El Socialista tiene un protocolo bien a nivel estatal. Sí, bien establecido, donde se contemplan todas las posibilidades de acoso y los organismos que estarían encargados de dirimir y de manejar las situaciones. Lo que pasa es que, yo quisiera decir que aparte de las consecuencias judiciales y políticas, yo echo de menos un análisis. Quizás es porque es un poco prematuro, pero sería el análisis que hay que hacer en profundidad, que es cómo determinadas situaciones que, por ejemplo, los mensajes de la derecha, de la ultraderecha, que dicen que hay demasiados derechos para las mujeres, que nos llamaron a las feministas feminazis, que intentaron hacer del feminismo una materia de segunda. Creo que este caso está y ha hecho ver, y de una forma desagradable y muy triste personalmente para mí, cómo hay unas situaciones estructurales que va a llevar generaciones poder corregir. Desde luego los protocolos están, sí que hay que darles otra vuelta, porque pues que por lo visto los había todo el mundo dentro de M30, aquí fuera supongo que... Esas son las responsabilidades políticas que podemos analizar más adelante, pero lo que yo quiero transmitir es que los protocolos, estando y siendo completos, hay que actualizarlos, y los tiempos cambian y muy rápido, y estos tienen que ser documentos vivos. Y esta desagradable noticia lo que ha hecho es ver cómo el feminismo tiene que estar alerta más que nunca, porque desgraciadamente situaciones en las que los hombres nunca se van a ver, se las van a encontrar, nos seguimos encontrando las mujeres, y esto no puede ser. Cándido, en el Partido Popular también entiendo que existe algún mecanismo si ocurre este tipo de cosas. Tenemos códigos internos y también códigos técnicos de actuación de protocolos ante situaciones de acoso, códigos éticos que tenemos lógicamente la obligación de cumplir, pero yo, más que la cuestión de la existencia o no de protocolos, evidentemente que está muy bien, pero hay una cuestión fundamental. Lo primero es que hay que cumplirlos, es decir, porque parece ser que hay algunos partidos que lo tienen, pero no lo han cumplido o no lo han cumplido debidamente. Y en segundo, hay una cosa que entiendo que es el sentido común y el cumplimiento de las leyes. Es decir, no solamente códigos, sino que está el Código Penal y otro tipo de normativas de carácter laboral, que son las que, en determinados casos, cuando una persona tiene conocimiento de la existencia, sin más hay que acudir no solamente al código interno, por supuesto a los protocolos internos, sino también está el Código Penal. Si esos actos, obviamente, pueden ser motivo de reproche penal, alguien tendrá que denunciarlo, que se activen, que se celebre un juicio, en su caso declarar la existencia o no de una responsabilidad penal. Desde el ámbito laboral, exactamente lo mismo. Obviamente ya existe un Estatuto de los Trabajadores y hay unas normas que protegen de manera eficiente la salud y de los trabajadores. Dentro de ellos también están el acoso, como no solamente laboral, sino también desde el punto de vista sexual. Entonces, todo esto hay que ponerlo en marcha por aquellas personas inmediatamente que tengan conocimiento de la existencia de los mismos, al margen de la existencia o no de protocolos internos, de códigos de conducta, de ética, que están muy bien, pero existe ya una normativa muy importante a nivel nacional que hay que aplicar y arbitrar de manera inmediata cuando se detecte por parte de las personas que lo están sufriendo, están en su derecho y en su obligación, entiendo, de denunciar estas conductas, estos comportamientos por parte de compañeros de trabajo o de cuadros de mando de los partidos políticos, como es el caso que hemos visto del señor Errejón, ¿no?
Entonces hay que activarlo sí o sí, al margen de esas conductas, de yo si he activado este protocolo, si no me he dado cuenta. No. Yo creo que ha habido una dejadez importante, no solamente en la aplicación de los protocolos, sino de acudir más allá, es decir, a la vía penal, si existen esos motivos, a la vía laboral, lógicamente en otros. En este caso no era una trabajadora, que era una persona ajena, pero inmediatamente cuando ante estas conductas las propias mujeres deben acudir, no a un Twitter, deben acudir al juzgado. No, en este caso la actriz, Lisa Mula, sí que ha acudido. Sí, pero posteriormente. A raíz de sacarlo en un tuit, es cuando ha acudido ahora sí a la vía, porque lógicamente el revuelo ha sido importantísimo, ¿no? Pero una persona cuando está viendo que ha sufrido determinadas vejaciones del ámbito que sea y del punto de vista que sea, debe acudir inmediatamente a una denuncia ante la Guardia Civil o directamente al juzgado, para que se sustancie esa responsabilidad, no dejarla pasar 1 año, 2 años. Yo creo que o 3 o los que se consideren. O los que se considere esa víctima que es un momento seguro para ella poder poner esa denuncia. Creo, y aquí es una cosa... Sí. Seguro. No, y me vas a perdonar, Cándido. Inmediatamente que una persona está sufriendo un acto delictivo, un hecho delictivo por parte de otra persona, tiene que acudir a... Vamos a ver, y entonces, aquí sí que me gustaría... Estamos teniendo un problema si no lo hace así. Estamos teniendo un problema si no lo hace así. Y serio. Vamos a ver, a mí, de verdad, o sea, todo este caso... Creo que os toca más directamente porque es un antiguo compañero de Bueno, sí, hay que dejar claro que desde el año 2019 no tiene nada que ver con Podemos, porque ahora viene muy bien que a río revuelto... Sí, pero que puedes haber tenido tu relación con él, quiero decir, de algún meeting que haya habido en Cantabria. Sí, desde luego, sí, que hemos tenido relación personal. Que aquí puede ser el que la más cercana... Sí, pero a mí sí que me gustaría, al hilo de lo que estaba diciendo Cándido, no, o sea, las mujeres no tienen que denunciar en el mismo momento, y de verdad, o sea, es una cosa que me supera que los hombres vengan a decir cuando una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual o de un abuso tiene que denunciar. Denunciará cuando esté preparada psicológicamente, cuando quiera, cuando pueda. Porque para eso, porque de verdad, o sea, que los hombres vengan a otorgarse también esa capacidad de decisión de lo que una mujer puede y tiene que hacer, me parece ya el sumum del patriarcado. O sea, una mujer que es víctima de una agresión sexual no tenéis ni idea, ninguno de los hombres, lo que puede sentir. Nadie, ninguno. Entonces, como mínimo, creo que el respeto hacia las víctimas tiene que ser mayúsculo. Y para eso la ley dice que una víctima es víctima, denuncie o no denuncie. Y que los mecanismos que hay, porque lo dice la ley, la garantía de reparación, de tratamiento psicológico, de apoyo hasta que pueda denunciar, da lo mismo que denuncie o que no denuncie. O sea, entonces me parece que sobre todo con este caso esto de decir es que las mujeres tienen que denunciar inmediatamente. No tenéis ni idea de por lo que pasa a una mujer cuando sufre una agresión hasta que puede, si en algún momento puede, y estamos viéndolo, o sea, estamos viendo cómo las mujeres son cuestionadas, lo primero de todo. Cuando a ti te roban el bolso nadie te cuestiona. Cuando te agreden sexualmente, si eres una mujer, sí, te cuestionan. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Por qué no has parado? ¿Por qué no has cortado esa...? No. El cuestionamiento, el linchamiento público, porque incluso con pruebas es, bueno, ¿y por qué sale ahora? ¿Y por qué no ha salido hace no sé cuánto? Esto es una estrategia política, esto es porque... No. Entonces, lo primero creo que es respetar el espacio de las mujeres, y lo segundo, lo que hace falta desde luego es generar entornos seguros donde esas mujeres tengan la tranquilidad y la seguridad de poder denunciar sin que nada de todo esto ocurra. Bueno, se me ha quitado todo lo que tenía. Bien, lo de la inmediatez. Está claro, y cualquier persona que sea experta en el tema, en este tipo de agresiones y en este tipo de situaciones, la víctima está paralizada y le cuesta emocionalmente y psicológicamente analizar lo que le ha pasado. Para nada quiero establecer analogías, pero sí pongo el ejemplo de los abusos en el seno de la Iglesia. Los niños o adolescentes o jóvenes no fueron capaces de interiorizar lo que les había ocurrido, y no es que no se produjeran entonces, es que están empezando a entender cómo se produjo ese abuso cuando llegan a su vida adulta. Lo único que yo le puedo reconocer a Cándido en lo que ha dicho, que desafortunadamente y yo no estoy para nada de acuerdo, es que lo deseable quizás sea en el futuro que el entorno fuera tan seguro y que estos procesos estuvieran tan bien estructurados que llegara un momento utópico, desde luego generaciones más adelante, en el que fuera, sí, como si nos roban el bolso,
pin, pam. Pero desde luego ahora no estamos en este escenario y la víctima tiene que ser respetada completamente. El linchamiento público que hemos visto, que en el caso Nevenka ocurrió y hace muchos años, y ahora tenemos un caso de una mujer joven que también está siendo linchada en redes sociales. Y esto no puede ser. Esto es lo que contribuye a que las mujeres no consideren que hay un medio seguro y un entorno seguro donde poder hacer las denuncias, y esto es lo que retrasa. Lo que no se puede hacer es poner ningún tipo de duda sobre la víctima y cuestionar que sea algún tipo de argumentación o que se lo ha pensado mejor o que hay algún tipo de segunda intención cuando una mujer denuncia este tipo de hechos. Uh-huh. Las víctimas de violencia sexual existen las mujeres y también los hombres, no solamente son las mujeres, ¿eh? Ahí existen todos los ámbitos. De eso vamos a ver, tenemos que dejarlo claro. Pero yo lo que digo es que toda persona que sufre cualquier tipo de violencia del tipo que sea, obviamente sufre un impacto psicológico, esto está claro. Evidentemente, yo me he dedicado muchos años a la abogacía y sé que todas las personas víctimas del tipo de violencia que sea sexual, personal, del tipo que fuere, tienen un impacto psicológico. Claro que lo tienen, pero obviamente para eso están, para ayudarse luego desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista policial, desde donde se ponen también muchos de los medios para que una persona ayudar a una persona, lógicamente, en el ámbito de los partidos políticos también, o en el ámbito laboral también, pero los especialistas muchas veces están en la propia policía y en los propios juzgados. No quiere decir que no, es que inmediatamente a ver si denuncia o no. Obviamente, cuanto antes se denuncie una situación delictiva, mejor se pondrá el remedio y primero se resarcirá a la víctima, desde el punto de vista que fuese, con el carácter preventivo o posteriormente, desde un punto de vista judicial, digamos, resolviendo la situación, condenando, absolviendo, lo que fuese. Es decir, son situaciones muy complejas, muy delicadas, desde luego que cada persona y en cada momento deberá o puede saber cuándo va a tener que denunciar determinados actos. Pero la solución, más que dentro de los propios partidos políticos, dentro de estos códigos internos, están en los profesionales, y los profesionales están en los juzgados, están en la propia policía, que son los que ayudan, aconsejan, los que en su momento ayudan a las víctimas del tipo que fuese, y obviamente son los que tienen la solución. Y en este caso, la utilización política, parece ser que en este caso, curiosamente, que sea en Podemos los que sufren este tipo de violencia cuando han hecho cuando han hecho de la confrontación o de la cuestión feminista una cuestión de instrumentalización política, pues bueno, si es que al menos llama la atención. El señor Errejón no pertenece a Podemos desde el año 2019, perdón, entonces... Bueno, de Izquierda Unida, de ahora mismo de Sumar, o Más Madrid, país, sí. O creo que es Más Madrid el partido político. Bueno, pero me da igual que sea Podemos, Más Madrid, Partido Popular. A mí no me da igual. Yo digo, bueno, pues lógicamente ahora se reniega de una persona, pero que ha sido fundador de Podemos. A ver, vamos a ver si vamos a retroceder. Fraga también fue fundador de Alianza Popular. Yo no digo, obviamente no estamos hablando de Errejón como persona de Podemos. Sí que sé que estas personas, de ese partido político, se ha hecho del tema del feminismo y del acoso sexual, todas estas cuestiones, una cuestión de instrumentalización política, entiendo. No, de instrumentalización política no, por supuesto. O sea, para nada. Yo entiendo que sí, pero bueno, en todo caso, esa es mi opinión, y que bueno, parece ser ahora que el karma se les ha vuelto, ¿no? Muy breve, Cándido. No, pero yo estoy hablando del conjunto de las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, o del tipo que fuese, donde entiendo que la solución, más que los protocolos, está acudir a los juzgados, acudir a la Guardia Civil, a las personas expertas que saben aconsejar cuándo y cómo deben actuar para poner solución y evitar, en su caso, desde el punto de vista social. Por supuesto, también todas estas campañas me parecen perfectas, pero bueno, llegados a esos casos son los profesionales los que tienen que actuar. Cándido, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ti, Álvaro. Nora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Merche, muchísimas gracias. Que nos hemos quedado sin tiempo, que sé que seguiríais con la tertulia. Un alto en el camino y nos tenemos que despedir ya porque quedan 5 minutos para las 2.